Hola, bienvenidos a Ya Pasé. Este es el segundo laboratorio del segundo parcial. Este es el laboratorio sobre mercado laboral. Ahora, vamos a ver qué nos están preguntando. Pregunta 1. ¿Cuáles son los objetivos del mercado laboral? Recuerden que los objetivos de un mercado o de una gráfica es lo que tenemos en los ejes, es decir, las variables que queremos encontrar en el equilibrio. Y nosotros ya sabemos que en mercado laboral, en los ejes se grafica salario real y tasa de desempleo, en las curvas PS y WS. Y en el equilibrio encontramos a la tasa natural de desempleo y el nivel de salario real de equilibrio. Entonces, con base en esto, podríamos decir que los objetivos de esta gráfica o de este mercado laboral son salario real y tasa de desempleo. Que la respuesta correcta es el inciso A, encontrar la tasa de desempleo y el salario real de equilibrio. 2. ¿Cuál de las siguientes variables determina el valor del salario real de equilibrio? Nosotros ya habíamos dicho que la curva PS, que es salario real, igual a 1 sobre 1 más mu. Esta era la curva que iba a determinar el valor del salario real de equilibrio. ¿Por qué? Porque dijimos que mu iba a ser un dato que ya nos iban a dar. Entonces, si ya conocemos mu, lo sustituimos ahí y ya nos da un número, que es el valor del salario real. Por eso la PS, aquí arriba, por ejemplo, se grafica como una constante, porque es un valor del salario real que ya no depende de ninguna otra variable. Entonces, podemos decir que el salario real de equilibrio solamente depende de mu. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C, la variable mu. Ahora, pregunta 3. Según la teoría de los salarios de eficiencia, los empleadores estarán menos dispuestos a pagar un salario de eficiencia ¿cuándo? Ya dijimos que un salario de eficiencia es el salario más alto que le vas a pagar a tu trabajador como un incentivo para mejorar la productividad, mejorar la eficiencia y reducir la rotación. Pero no vas a estar dispuesto a pagar un salario tan alto si puedes monitorear fácilmente a tus trabajadores. ¿Por qué? Porque les puedes pagar un salario menor, pero los sigues incentivando a que hagan bien su trabajo a través del proceso de monitoreo. Entonces la respuesta correcta es el inciso C. ¿Cuándo pueden monitorear a sus trabajadores? Pregunta 4. Suponga que las autoridades económicas deciden legalizar la existencia de sindicatos para los trabajadores. ¿Qué podemos asegurar que va a ocurrir en esta economía? Recuerden que sindicatos aparece, bueno, por ahí teníamos una variable que le llamábamos Z. Z habíamos dicho que era todo lo bueno para el trabajador. Dentro de eso, los sindicatos. Entonces, si ahora en esta economía están legalizando la existencia de sindicatos, podemos asumir que va a aumentar el número de sindicatos en la economía. O sea, de alguna manera esto va a ser bueno para los salarios de los trabajadores. Entonces estamos diciendo que va a aumentar la variable Z. Ahora, hagamos una gráfica del mercado laboral. Ahí está la PS, que es salario real igual a 1 sobre 1 más mu. Y ya sabemos que la WS es salario real, es igual a una función de U y Z, donde Z afecta positiva y U, la tasa de desempleo, afecta de manera negativa. Ya sabíamos que la curva WS, recuerden que siempre la variable que afecta a una curva que no está graficada en los ejes es lo que determina cuándo se va a desplazar esa curva. En este caso, la WS estamos viendo que depende de la variable Z, pero Z no está en los ejes. Entonces Z la desplaza. ¿Con qué relación? Hacemos que Z afecta a la curva de manera positiva. Entonces, un aumento en Z por el aumento en sindicatos
va a hacer que nuestra WS se mueva a la derecha. Inicialmente aquí estaba la tasa natural de desempleo. Ahora la WS se movió a la derecha, generando una tasa natural de desempleo mayor, pero acuérdense que la PS es la curva que determina el salario real por la variable μ. Entonces, como μ aquí no ha cambiado, el salario real de equilibrio tampoco. Entonces sí, tenemos una tasa natural de desempleo más alta, pero con el mismo salario real de equilibrio. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. Aumentará la tasa natural de desempleo y además, ¿qué podríamos asegurar que le está pasando al PIB en esta economía? Estamos viendo que aumentó la tasa natural de desempleo. Ya hemos dicho que entre la tasa de desempleo y el PIB existe una relación inversa. ¿Por qué? Si aumenta la tasa de desempleo, eso significa que hay más gente desempleada, o sea, hay menos gente empleada. Por lo tanto, hay menos gente que está trabajando, va a haber menos producción. Y además, como estamos hablando del equilibrio eficiente, o sea, del equilibrio natural, si aumenta el desempleo natural de la economía, va a caer el PIB natural de la economía. Entonces recuerden que ahí hay una relación inversa entre la tasa de desempleo y el PIB. Respuesta correcta es el inciso D. ¿Aumentará la tasa natural de desempleo? Sí. ¿Se reducirá el PIB natural de equilibrio? También. Y no cambiará el salario real de equilibrio. Efectivamente, la PS, que es la que determina el salario real, no se movió porque en ningún momento cambió μ. Bien, la pregunta 5. En una economía, el Congreso decide implementar una legislación que fomente la competencia económica. Como recordarán, nosotros habíamos hablado de que teníamos una variable específica que nos hablaba de poder monopólico y competencia. Esa variable le llamábamos μ. Habíamos dicho que μ, mientras más grande, significaba más poder monopólico, mientras más pequeña, menos poder monopólico. En este caso, nos están diciendo que en esta economía el Congreso decide implementar una legislación que fomente la competencia. ¿Eso qué significa? Que se permiten menos monopolios. O sea que μ se está haciendo chiquita. Y como cae μ en nuestra gráfica del mercado laboral, aquí tenemos a la PS, la WS, el salario real, la tasa de desempleo, y en el equilibrio está la tasa natural de desempleo inicial. Acuérdense que la curva PS es salario real igual a 1 sobre 1 más μ. Entonces en este caso, como μ se está haciendo más pequeña porque hay más competencia, como la parte de abajo es más chiquita, como hay menos niños en la fiesta, las rebanadas de pastel son más grandes. Entonces el salario real va a aumentar. Como μ es una variable que afecta a la PS, pero que no está graficada en los ejes, podemos decir que μ desplaza a la PS. Entonces la va a desplazar hacia arriba, generando una caída en la tasa natural de desempleo, y aquí podemos observar que el salario real de equilibrio aumenta por la disminución en μ. Y también, como cae la tasa natural de desempleo y tiene relación inversa con el PIB natural de equilibrio aumenta. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. ¿Por qué? Porque nos preguntan, ¿qué impacto generará esto sobre la tasa natural de desempleo, el nivel natural de desempleo, el nivel natural de empleo y el PIB natural? Ok, vamos a ver cómo podemos analizar también esas variables.
Ok. Sigo con el mismo ejercicio. Como cayó la tasa natural de desempleo, sabemos que esto significa que hay menos gente desempleada. O sea, cae el número de desempleados natural. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el equilibrio natural. Entonces, si hay menos gente desempleada, por lo tanto hay más gente empleada. O sea, aumenta el nivel de empleo o de empleados natural de la economía. Y por el supuesto que tenemos de que la producción es igual al número de trabajadores, si hay más trabajadores en la economía, también hay mayor PIB. Una vez más, PIB natural porque estoy trabajando con las variables naturales. Entonces, podemos decir que la tasa natural de desempleo disminuyó, el nivel natural de desempleo disminuyó, el nivel natural de empleo aumentó y el PIB natural aumentó. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Se reduce, aumenta y aumenta el PIB natural.